Muy bien, voy a resolver la práctica número 2 del tema de pasivos que tenemos en la antología, que es un ejercicio sobre una planilla. Este es parecido al que hicimos en clase, al número uno, pero es más simplificado. Si lo vemos, bueno, nos habla de que la empresa, Las Rosas S.A., tiene la siguiente información respecto a su planilla mensual. A los trabajadores se les hacen las siguientes retenciones, que sería las cuotas obreras del 10%, la asociación solidarista 5%, las cuotas de préstamos empleados 250,000, pólizas de vida 60,000 y el impuesto sobre la renta que, bueno, se va a calcular para aquellos que califican únicamente, ¿verdad? Y de acuerdo a la tabla viene aquí al final. Dice que las cargas a cargo del patrono son caja 26,5%, provisión para aguinaldo 8,33%, provisión para vacaciones 4,16%, contribuciones de la Asociación Solidarista un 3%, provisión para cesantía 5,33%. La empresa tiene 10 empleados, cuya información es la siguiente. Entonces, en el departamento de ventas hay 6 personas que ganan 280,000 y uno que gana 2,710,000. En el departamento administrativo hay dos que ganan 1,650,000 y uno que gana 900,000. La tabla para el cálculo del impuesto de renta es la siguiente, ¿verdad? Ahí la tenemos. También está la información sobre créditos fiscales por cónyuge o por hijo. Y nos solicitan el asiento del impuesto de, del pago de los salarios, ¿verdad? Con su respectiva retención y posteriormente el asiento de las cargas patronales y tenemos que dividir los salarios en la parte de ventas y administración. Es decir, que nuestro estado de resultados está siendo presentado de acuerdo a la naturaleza del gasto, perdón, a la función del gasto. Em, lo primero que tenemos por aquí, bueno, va a ser los salarios brutos de estas personas. El salario bruto de los vendedores, vendedor, yo los voy a poner aquí todos los 6 de forma separada. Hay 6 vendedores que tienen un salario bruto de 280,000. Bueno, en este no voy a poderlo separar demasiado porque la parte de las retenciones no nos las dan en forma específica para cada uno de ellos, algunas de estas, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más segregado posible. Aquí tengo a los 6 trabajadores de ventas y bueno, voy a suponer que tal vez este sería el gerente de ventas, un gerente que gana 2,710,000. Estos son los del departamento de ventas y tengo un segundo departamento que es el administrativo. En el departamento administrativo tengo dos personas que ganan 1,650,000 y uno 900,000. Voy a considerar que son dos gerentes, el gerente 1 y el gerente 2, que cada uno entonces gana 1,650,000. Y también tenemos, y voy a considerar que esto tal vez sea un asistente, que gana 900,000. Ahí lo tenemos. Entonces, lo primero es que a todos ellos les vamos a hacer una retención obrera del 10,5%. Retenciones, 10,5%. Entonces, tomo el salario bruto y lo multiplico por 10,5. Siguiente elemento, todos ellos cotizan un 5% a la asociación solidarista. A veces hay algún colaborador que no está en la asociación, pues no habría que hacerle esa retención. Bueno, aquí dice que todos están
en la asociación. Entonces la parte de la asociación sería igual un 5% sobre el salario bruto. Vean que todos estos se calculan sobre el salario bruto. Lo tenemos. Después, bueno, aquí es donde yo me refiero que pues no sabemos a quién corresponde cada una de estas retenciones, pero está claro que hay un préstamo a colaboradores, digamos un préstamo interno que pues se va teniendo las retenciones en total, son 250,000, no sabemos a cuál de ellos es que corresponde, a cuáles. Aquí nada más voy a darle formato el número todo esto. Ahí está. Y también tenemos una póliza de vida, que es el total también, no sabemos quiénes son los que la pagan. Y entonces la póliza de INSS tiene un valor total de 60,000. Ahí habría que distribuirla o asignarla al colaborador que corresponda para poder determinarle cuánto es el salario neto a este. Tenemos la parte de lo que es la renta y finalmente tendríamos lo que corresponde ya al salario neto. Este salario neto entonces va a ser el salario bruto menos las diferentes retenciones, aunque en este caso, pues bueno, eh, dado que este de préstamos y el INSS no puedo distribuirlo, pues no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Ahí no sirve del todo, pero para que recuerden que esta sería la estructura que deberíamos utilizar. También, bueno, para fines de mi asiento, voy a cambiarle aquí el formato de número. Bueno, no me lo está aceptando bien. Voy a quitarle los decimales para que esto me quepa toda la hoja. Ahí está. Voy a totalizar cuánto sería la parte de los salarios, las retenciones y la parte de la asociación. Para fines de mi asiento. Voy a llevarme a los a cuatro colaboradores que les voy a calcular el impuesto de renta, porque yo ocupo hacerles el cálculo del impuesto de renta de forma escalonada. Tengo al primero, que es el gerente de ventas, que tiene 2,710,000. Están los otros dos gerentes que ganan 1,650,000. Ahí el cálculo va a ser el mismo. Y finalmente el asistente que gana 900. Entonces, recordar que este es un impuesto que se realiza de forma escalonada. Y nos referimos a de forma escalonada en que primero vamos viendo hasta qué extracto de renta califica y de ahí le vamos a ir calculando de acuerdo a lo que se pasa, ¿verdad? No es que todos van a tener la misma tarifa de impuesto de renta y que todos pagan el mismo monto, sino que en cada caso es un cálculo personalizado. Tenemos que, eh, bueno, el primer extracto es este. Un salario que va hasta los 842,000 está exento. Entonces, tendríamos el monto eh, exento hasta 842. Todos ellos califican en este primer extracto, ¿verdad? Todos ellos tienen un salario que sobrepasa los 842. A los colaboradores que no tenían ese monto, que eran los vendedores, pues ni siquiera los estoy tomando en consideración para fines de mi cálculo. Posteriormente tengo que fijar el primer extracto que ya tiene un pago, serían salarios que sobrepasan los 842,000 hasta el 1,236,000. Los tres gerentes sí sobrepasan ese monto, el asistente no. El asistente está en un monto intermedio, supongamos que está como por aquí. Entonces, en el caso del asistente, yo le voy a calcular el 10% de impuesto de renta únicamente sobre ese pedacito que se excedió de los 842. Yo voy a tomar los 900,000
y le voy a restar 842,000. Se está excediendo 58,000 colones. A esos 58,000 colones les voy a aplicar el 10% impuesto de renta o impuesto al salario, ¿verdad? Es impuesto de renta para personas contratadas, que sería el famoso impuesto al salario. En el caso de los otros gerentes, su salario sobrepasa el 1,236,000. Entonces, sobre todo ese monto, le voy a calcular un 10%, es decir, eh, lo que se... Ah, bueno, un segundito aquí más bien. Este de aquí es cero. Este sería para el tracto de 842,000 hasta 1,236,000. Entonces, para este tramo de 842 a 1,236,000, los gerentes sobrepasan ese monto. Todo eh, este tramo que va de los 842 al 1,236,000 está grabado con el 10%. ¿Cuánto es ese monto? Bueno, 1,236,000 menos 842,000. Son 394,000 colones que están grabados con el 10%. Este es igual para los tres, ¿verdad? Vamos al siguiente tramo. El siguiente tramo es de 1,236,000 a 2,169,000. De 1,236,000 hasta 2,169,000. Le voy a aplicar el 15%. Entonces, si analizamos, el gerente de ventas sí califica en este caso, ¿verdad? Tiene todo ese monto porque él sobrepasa los 2,169,000. Tiene que pagar sobre todo ese tramo el 15% del impuesto. Los dos gerentes administrativos, no. Ellos tienen un salario de 1,800,000, perdón, 1,650,000. Supongamos que ese salario está aquí como un punto intermedio. Entonces, a ellos solamente sobre lo que se pasó. Entonces, para el gerente de ventas, voy a tomar los 2,169,000 menos 1,236,000 y sobre ese monto, él va a tener que pagar el 15%, que son 139,950. En el caso de los dos gerentes administrativos, no. Vamos a tomar el salario de ellos, 1,650,000, menos 1,236,000. Sobre ese monto, pues hay que pagar el 15%. Y ahí lo tendríamos. Ya aquí el asistente ya no paga impuesto. Finalmente, llegamos al último tracto del impuesto, que sería de 2,169,000 hasta 4,337,000. Aquí el salario del gerente queda en un punto intermedio, ¿verdad? Entonces nada más lo hacemos por la diferencia. 2,710,000 menos 2,169,000. Lo que se está excediendo es 541,000 y lo multiplicaríamos por el 20%. Esto nos da un impuesto de 108,200. Bueno, el ejercicio, bueno, esto sería, digamos, el impuesto de renta. No sumo al salario, es a partir, vamos a hacerlo acá, sería a partir de acá. Aquí tendríamos el impuesto en cada uno de estos casos, ¿verdad? El ejercicio contempla que le apliquemos créditos fiscales, pero no tenemos suficiente información.
Los créditos fiscales van a aplicar si estas personas tienen hijos o si están casados únicamente. Pero como vemos, pues bueno, en este caso no sabemos quiénes están casados, quiénes tienen hijos. Ese dato no nos lo dieron. Entonces, pues no le voy a aplicar a ninguno el crédito fiscal. En todo caso, si tuviéramos el dato de que alguno de ellos está casado, ¿verdad? En la vida real habría que determinar, tener cuidado de determinar que no lo esté aplicando el otro cónyuge, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del gerente de ventas, pues, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, eh, si él o ella utiliza el crédito por cónyuge, el esposo o esposa, ¿verdad? No podría utilizar ese crédito fiscal. Solo uno de los dos esposos podría utilizarlo. Igual que con los hijos. Si tienen dos hijos, pues eh, solo uno de ellos podría utilizar a cada uno de ellos o a los dos. Pero no es que la deducción es para cada uno de ellos, sino que es para uno de los dos. Y bueno, entonces para finalizar mi tabla, pues esta sería la deducción del impuesto de renta, que lo llevaríamos aquí a la columna del impuesto, que en el caso del gerente va a ser 287.550. Este también, bueno, aquí no lo puse, este también restaba, ¿verdad? Todos estos restan al salario bruto. Ok, ahí los tengo. También tendríamos que estos gerentes tienen una retención de impuestos de 101.500 y que el asistente pues tiene una deducción de 5.800 y todo junto totaliza 496.350. Ya por aquí tenemos esta primera tabla, que es cuánto era el salario que había que reconocerle a cada colaborador. Vean que este salario no nos habla nada de horas extra, por ejemplo, pero si hubieran horas extra, estas se suman al salario bruto y a partir de ahí habría que hacerle todas las deducciones. Em, y bueno, los préstamos y el INS generalmente pues hay que ver quiénes son los que a quienes corresponde. Voy a hacer la segunda tabla antes de hacer los asientos. La segunda tabla son ahora las aportaciones que hace el patrono como tal. El patrono va a realizar las aportaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un 26.5%. 26.5% sobre el salario bruto. Entonces, por el 26.5. También tendríamos, vamos a ver qué dice por aquí, aguinaldo. El aguinaldo es un 8.33 también sobre el salario bruto. Salario bruto por 8.33%. El siguiente es, vamos a ver, vacaciones, 4.16. Salario bruto por 4.16. Después estaría la asociación. Recordar que la asociación es un monto que va de la mano con lo que es la cesantía. Entonces, si la persona eh, tiene un 5.33 de la cesantía, ese es el monto total que tendríamos que tener entre la contribución de la asociación y la provisión para cesantía. Es decir,
La cesantía es o va a quedar únicamente por la diferencia. Si la persona no está en la asociación, sí iría el 5.33 a cesantía, pero siempre que la persona esté en la asociación, va a ir a la cesantía únicamente en la diferencia entre lo que se está contribuyendo y el total de la provisión, ¿verdad? Entonces, la asociación en este caso es un 3% del salario bruto, pero también tenemos la cesantía y entonces no es un 5.33, sino que va a ser un 2.33, ¿verdad? Porque tengo que restarle el 3% de la asociación. Va a ser el salario bruto por 2.33%. Ahí lo tendríamos. Y bueno, entonces estas serían las cargas patronales. Aquí no voy a ponerle esta columna de total. Bueno, dicho esto, entonces voy a proceder con los asientos. Ya no tenemos más datos. Vamos a ver si me hace falta alguna cosita por acá. Bueno, ya ahí podríamos comenzar a hacer los asientos. Vamos a tener dos asientos. Un primer asiento registrando el gasto de salario, ¿verdad? En este caso está distribuido en gasto, salarios de venta, ventas y gasto, salarios de administración, donde en el de ventas pues tengo el total de los salarios de los vendedores, que en este caso son 4.390.000, ¿verdad? El salario bruto de los 6 vendedores y del gerente. El salario de administración, que es el salario de los dos gerentes y su asistente. Ahí los tenemos. Y todo esto lo estaríamos llevando. Bueno, serían con tres cuentas, ¿verdad? Cuenta, bueno, contra la cuenta del banco, contra bancos que corresponderían al salario neto. El salario neto es bancos, ¿verdad? El salario que se ya propiamente va a recibir cada colaborador después de hacer las respectivas retenciones. Por ejemplo, el gerente tenía un salario de 2.710.000, pero no se le va a depositar eso, porque hay que retener el 10.5, la asociación, la renta, y entonces se le tiene que depositar únicamente 2.002.400. Eso sucede con cada uno de ellos. Entonces, el gasto siempre es mayor al banco. Y tenemos una cuenta por aquí de retenciones obreras por pagar, que sería la sumatoria de retenciones, de asociación, de préstamos, del INS y de la red. Y pues esto tiene que sumarnos por partida doble, ¿verdad? En este caso, 8.590.000. Importante que este de las retenciones obreras por pagar en muchos sistemas contables, y aquí voy a hacer el ejemplo, lo que se hace es que tengan eh, una cuenta auxiliar por cada uno de ellos. Entonces tendríamos que esas retenciones obreras son 2.137.000, pero sería la caja, vamos a ponerle aquí el formato a todos, igual, no está, 3, 8, 5. Tendríamos la caja, tendríamos la asociación solidarista, tenemos lo que es préstamos internos, digámoslo así, lo que sería la póliza del INS y el impuesto de renta.
Eso se hace porque pues hay que llevar el registro, sí, como un todo de que las retenciones fueron 2 millones, pero además de que cada uno de esos tiene que llegar a quien corresponda. Por ejemplo, a la caja hay que pagarle los 901.000. Cuando yo ya le pago a la caja, ya podría extinguir esta parte de la retención obrera. Lo mismo la asociación. Cuando yo ya transfiero el dinero a la asociación, pues ya no estaría esta parte, ¿verdad? Entonces, lo más recomendado es tener una cuenta madre que totaliza todas las retenciones y subpartidas donde se controla en forma unitaria a quién es al que le llevamos esa deuda, ¿verdad? Como tal. Bueno, esto nada más aquí a nivel de ejemplo. Esto lo hacen ya automáticamente los sistemas contables de que tiene esa cuenta madre y subcuentas para cada uno de las diferentes instituciones a donde le vamos a hacer posteriormente ya el pago como tal. Y tendríamos el segundo asiento que es el de las cargas patronales. Tendríamos gasto, salarios de ventas y gastos, salarios de administración. Bueno, sería esto mismo que arriba. Pero aquí voy a tener las cargas patronales por pagar, dos provisiones. Una provisión para aguinaldo, perdón, tres provisiones. Una provisión para aguinaldo, una para vacaciones y una para cesantía. Recordar que este de la cesantía depende de las políticas de la empresa, ¿verdad? Si lo viéramos así en términos muy puntuales, no deberíamos hacerlo porque em, para comenzar, la cesantía solo se daría en el caso de que nosotros despidamos al colaborador. Si el colaborador renuncia, no procede la cesantía. Entonces, ahí la provisión no estaría cumpliendo la definición de la NIC 37, no deberíamos realizarla. Pero si, por ejemplo, la política de la empresa es liquidar todos los años al colaborador, ahí sí tendríamos que registrar esa cesantía mes a mes y a final de año pues liquidarla. Entonces, bueno, eso nada más para que lo tengamos ahí en cuenta. Yo ya estoy colocando para que sepan cómo se registraría en el caso de que proceda. Y aquí, pues bueno, podríamos suponer que esta empresa liquide tal vez todos los años. Entonces, procede perfectamente esa provisión. Y la asociación, que sería una cuenta por pagar, asociación solidarista. En cargas patronales por pagar, que sería la parte de la caja, son 2.276.350. En la parte de aguinaldo, 715.000. En la parte de vacaciones, 357.000. Cesantía, 200.147. Y la cuenta por pagar de la Asociación Solidarista, 257.700. Y esto hay que distribuirlo entre lo que es ventas y lo que es administración. En el caso de ventas, van a ser las cargas patronales de los 7 primeros colaboradores, ¿verdad? Aquí estoy seleccionando esta parte, que es 1.945.648. Y en el caso de la administración, serían estas tres filas: 1.861.440. Verifico la partida doble y efectivamente cierra por partida doble. Y bueno, con eso estarían finalizando este ejercicio. Muchas gracias.